«Fuera de aquí, insolente. Estás despedida». El grito de Alejandro Balbuena resonó contra los ventanales del ático, tan afilado y frío como el diseño minimalista que lo rodeaba. Sofía retrocedió. Un paso, dos, como si la hubieran golpeado físicamente. El aire se le escapó de los pulmones, dejándola en un vacío de puro pánico. Sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en el rostro del hombre, una máscara de furia contenida y un dolor tan antiguo que parecía tallado en piedra. Estaba en la habitación prohibida, el santuario intacto de una niña que ya no existía, y había cruzado una línea invisible pero mortal. La humillación le quemaba las mejillas, una marea roja que ascendía por su cuello mientras el peso de esas palabras la aplastaba. Despedida. La palabra era un martillo que destrozaba el frágil castillo de naipes que era su vida, la única esperanza para su hermano Mateo. ¿Sientes la injusticia en el aire? Acompaña a Sofía en su viaje, suscribiéndote a susurros del destino, y cuéntanos desde qué rincón del mundo sientes su dolor. Activa la campana para no perderte, cómo el destino puede cambiarlo todo. Ahora, volvamos al silencio helado de esa habitación, donde una vida está a punto de desmoronarse. Con manos temblorosas, Sofía recogió la pequeña mochila del suelo, el único objeto que le pertenecía en aquel universo de lujo y desolación. Cada movimiento era una tortura, realizado bajo la mirada implacable de Alejandro. No se atrevía a mirarlo. En su lugar, se concentraba en la textura gastada de la tela, en la cremallera que se atascaba, en cualquier detalle que la anclara a la realidad y evitara que se rompiera en 1000 pedazos. En su mente, la imagen de Mateo se superponía a todo. Su sonrisa débil, la palidez de su piel, el sonido de su respiración dificultosa. El dinero de esa semana de trabajo era para su próxima medicina, un medicamento vital que ahora se sentía tan inalcanzable como las estrellas que se veían desde esos ventanales. Se giró para marcharse, un sollozo ahogado atrapado en su garganta, cuando un pequeño papel doblado se deslizó del bolsillo de su chaqueta. Cayó sin hacer ruido, una hoja frágil que planeó lentamente hasta posarse sobre el impecable mármol blanco, justo a los pies de él. Alejandro ni siquiera parpadeó. Su intención era fulminarla con la mirada hasta que desapareciera por la puerta, llevándose consigo su basura y su insolencia. Pero sus ojos grises, duros como el acero, se vieron arrastrados hacia abajo, hacia esa insignificante mancha de color en el suelo. Era un dibujo infantil, hecho con ceras de colores vivos, una estrella amarilla, con un trazo torcido y una cara sonriente, casi ingenua. Y entonces el mundo se detuvo. El aire se solidificó en sus pulmones, un nudo de hielo que le oprimía el pecho. Esa estrella no era una estrella cualquiera, era idéntica, hasta en el más mínimo detalle imperfecto, al último dibujo que su hija Ana le había regalado antes de que el coche se estrellara, antes de que su mundo se hiciera cenizas. La memoria, un relámpago de dolor puro, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su expresión de control se resquebrajó, revelando un abismo de shock y una pregunta imposible que le gritaba desde el alma. ¿Cómo? ¿Cómo podía aquella desconocida tener en su poder el último suspiro de su hija? Alejandro Balbuena era un hombre construido sobre los cimientos de la pérdida, aunque el mundo solo viera el rascacielos de su éxito. Como CEO del imperio tecnológico, Balbuena, su vida era un desfile de trajes a medida, reuniones en salas de juntas con vistas panorámicas y decisiones que movían millones. Sin embargo, su ático en el corazón de Polanco no era un hogar, sino un mausoleo, un espacio gélido y minimalista donde el silencio era tan denso que casi podía tocarse. Cada objeto de diseño, cada obra de arte contemporáneo, era un escudo para mantener a raya el caos que rugía en su interior. Hacía 3 años, su existencia se había fracturado en un antes y un después imborrables. Desde entonces, vivía como un rey en un reino desierto, un viudo cuya fortuna solo servía para recordarle la bancarrota de su alma, la inmensa soledad que ni todo el dinero del mundo podía llenar. El dibujo a sus pies era una llave que abría la puerta a la peor de sus pesadillas. La memoria lo asaltó con la brutalidad de un impacto físico. Recordó la llamada,
la voz impersonal al otro lado de la línea que pronunció las palabras que detuvieron el tiempo. Estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su carrera, sintiéndose el dueño del universo, cuando en un solo segundo se convirtió en un simple mortal ahogado en un dolor insoportable. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el amasijo de metal que una vez fue su coche familiar, los nombres de su mujer y su hija Ana, convertidos en un eco eterno. La culpa era un veneno lento que lo consumía día y noche. La tortura de saber que había elegido una reunión en lugar de ese viaje. Por eso, ver la estrella de Ana en el suelo era más que una profanación. Era una herida reabierta a la fuerza, una cruel burla del destino. Lejos de aquel lujo desolador, en un barrio humilde donde los edificios se apiñaban buscando calor, la vida de Sofía era una batalla diaria por la supervivencia. Con solo 22 años, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que habría doblegado a muchos. Era la única familia de Mateo, su hermano de 8 años, cuyo corazón frágil latía al ritmo de una enfermedad, rara y costosa. Huérfana desde joven, Sofía había renunciado a sus propios sueños para convertirse en el pilar que sostenía el mundo de su hermano. Su pequeño apartamento, lleno de más amor que muebles, era su trinchera. Cada tos de Mateo en mitad de la noche, cada visita al hospital, era un recordatorio constante de lo precario de su existencia. No luchaba por un futuro brillante, sino por un presente soportable, por conseguir el dinero para la siguiente dosis de medicina que mantenía a su hermano con vida. Por eso la palabra despedida no era una ofensa, era un abismo. El universo de Alejandro, regido por la lógica y los datos, se resquebrajó ante la imposibilidad de aquel dibujo. No era una simple casualidad, era un eco perfecto del alma de su hija. El trazo torcido, la sonrisa ingenua, incluso una diminuta mancha de cera que solo él recordaba. La rabia inicial se disolvió, dejando paso a una sospecha fría y punzante. ¿Quién era realmente esa chica? ¿Una oportunista que había investigado su tragedia con una crueldad calculadora o la pieza de un rompecabezas mucho más oscuro y doloroso? La había expulsado para proteger la memoria sagrada de Ana, pero ahora entendía que había cometido un error terrible. De alguna forma inexplicable, esa joven acababa de cruzar el umbral de su vida amurallada, no como una intrusa, sino como la portadora de un secreto que conectaba su pasado muerto con un presente que de repente se había vuelto insoportablemente incierto. El recuerdo de la estrella sonriente se convirtió en una tortura, un fantasma de cera que se burlaba de él desde cada superficie pulida de su ático. Alejandro no durmió. Pasó la noche deambulando por los pasillos silenciosos, con un vaso de whisky en la mano que nunca llegaba a beber. El hielo se derretía, aguando un licor que ya no tenía sabor, igual que su vida. La imagen de la chica, Sofía, con sus ojos asustados y su dignidad rota, se superponía a la del dibujo. No era una cazafortunas. El terror en su mirada había sido demasiado genuino, demasiado puro. Había algo más, un hilo invisible que conectaba su tragedia con la de ella, y la ignorancia era un lujo que ya no podía permitirse. Al amanecer, con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, movilizó a su equipo de seguridad. No quería explicaciones, solo una dirección. El informe llegó a su tableta en menos de una hora, un punto parpadeante en un mapa de un barrio que él solo conocía por las estadísticas de criminalidad. El contraste era una bofetada, de los jardines verticales de Polanco a las fachadas desconchadas de la Doctores. Condujo él mismo, su coche de alta gama, una nave espacial anacrónica, en aquellas calles estrechas y bulliciosas. El aire olía a fritanga, a escape y a vida, un cóctel sensorial que asaltaba el ambiente estéril de su vehículo. Aparcó a una manzana de distancia, sintiéndose un intruso, un depredador en un ecosistema que no le pertenecía. El edificio de Sofía era un bloque de hormigón con la pintura descascarillada, la ropa tendida en los balcones como banderas de una rendición cotidiana. Subió las escaleras, el eco de sus zapatos caros, una profanación en el silencio polvoriento del rellano. Cada paso era una batalla contra su propio orgullo, contra el instinto de huir y volver a su fortaleza de cristal.
Se detuvo frente a la puerta, el número descolorido casi ilegible. Por un instante, el hombre que controlaba un imperio tecnológico fue solo un padre roto, aterrorizado por lo que podría encontrar al otro lado de esa frágil madera. La duda le paralizó la mano. ¿Qué buscaba realmente? ¿Una respuesta, una absolución o simplemente un castigo mayor? Finalmente, golpeó. El sonido fue seco, definitivo. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella, Sofía. Su rostro palideció al verlo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y desconcierto. Llevaba una camiseta gastada y su pelo estaba recogido en un moño desordenado. Detrás de ella, el apartamento era diminuto, apenas un par de habitaciones, pero estaba impecablemente limpio. Olía a caldo de pollo y a desinfectante. Alejandro no pidió permiso. Entró, su presencia imponente llenando el pequeño espacio y absorbiendo todo el aire. Su mirada de acero lo barrió todo. La modestia de los muebles, los libros de segunda mano apilados en un rincón, la ausencia total de cualquier lujo. Era la antítesis de su mundo, un universo de carencias materiales, pero que, extrañamente, se sentía menos vacío que su propio ático. La garganta de Sofía se cerró, incapaz de articular palabra, esperando el golpe final, la humillación definitiva que sin duda había venido a propinarle. Fue entonces cuando lo vio. En un pequeño sofá, cubierto con una manta tejida a mano, yacía un niño. Era pequeño y pálido, con unas ojeras azuladas que delataban una fragilidad dolorosa. En sus manos delgadas sostenía un cuaderno y una caja de ceras, y dibujaba con una concentración absorta. Dibujaba estrellas, decenas de estrellas, amarillas con sonrisas torcidas, idénticas a la que había destrozado su mundo la tarde anterior. El aire abandonó los pulmones de Alejandro en una exhalación temblorosa. El shock fue físico, una ola de hielo que le recorrió la columna vertebral. Se acercó, un autómata movido por una fuerza incomprensible, y sus ojos se encontraron con los del niño, Mateo. En ellos no vio miedo, solo una curiosidad infantil. Fue un milagro silencioso, una revelación brutal. De repente, todo cobró un sentido, terrible y desgarrador. Se giró hacia Sofía, cuya cara estaba bañada en lágrimas silenciosas, y las palabras salieron de su boca, ásperas, rotas, irreconocibles. «Vuelves a trabajar mañana. Te necesito». Sofía se quedó paralizada, incapaz de procesar la orden que sonaba más a una súplica desesperada que a una oferta de empleo. Lo vio marcharse, su figura ancha y oscura desapareciendo por la puerta, dejando tras de sí un torbellino de confusión, miedo y una diminuta, casi imposible, semilla de esperanza. No entendía nada, pero la palabra necesito resonaba en su cabeza con la fuerza de un salvavidas. Mientras cerraba la puerta, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, en la calle de abajo, un coche de lujo con los cristales tintados arrancaba su motor silenciosamente. Dentro, Javier, el cuñado de Alejandro, bajaba el teléfono con el que acababa de tomar una fotografía. Una sonrisa gélida y calculadora se dibujó en su rostro. Había seguido a Alejandro, preocupado por su comportamiento errático desde el día anterior, y ahora lo entendía todo. Esa chica insignificante y su hermano enfermo no eran una coincidencia, eran una debilidad, y él sabía perfectamente cómo explotar las debilidades de un hombre roto. El regreso al ático fue una experiencia surrealista, un paseo sobre un alambre tendido entre el pánico y una esperanza tan delgada como un hilo de seda. Sofía se movía por los pasillos silenciosos con un cuidado casi reverencial, como si temiera que un solo paso en falso pudiera romper el frágil hechizo que la había traído de vuelta. Alejandro no estaba, pero su presencia, o más bien la ausencia de su furia, lo impregnaba todo. El aire ya no era gélido y cortante, sino que vibraba con una extraña expectación. Elena, la gobernanta, la recibió con una mirada indescifrable, una mezcla de sorpresa y una nueva forma de respeto cauteloso. Ya no era la chica de la limpieza invisible, sino una pieza desconocida en el tablero de ajedrez de aquella casa. Mientras pulía una superficie de cristal, viendo su propio reflejo asustado, se preguntaba qué quería aquel hombre de ella.
La palabra necesito era un eco que no lograba comprender, un ancla en un mar de incertidumbre que la aterraba y al mismo tiempo le impedía huir. La puerta principal se abrió sin previo aviso, y por ella entró un hombre cuya elegancia era tan afilada como la de Alejandro, pero carente de su tormento visible. Era Javier, el cuñado, socio y la sombra que siempre se movía un paso por detrás del Imperio Balbuena. Su sonrisa era una obra de arte de la cordialidad, pero sus ojos, de un azul gélido, la escanearon con la precisión de un depredador que evalúa a su presa. Se detuvo a su lado, fingiendo admirar el paisaje urbano a través del ventanal. Su colonia, cara y sutil, invadió el espacio personal de Sofía, haciéndola sentir pequeña e indefensa. Él se presentó con una amabilidad estudiada, extendiendo una mano que ella apenas se atrevió a rozar. Cada uno de sus gestos era un movimiento calculado, una demostración de poder silencioso que contrastaba brutalmente con la desesperación desnuda de Alejandro. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este hombre no estaba roto, estaba peligrosamente intacto. Comenzó con preguntas amables, una conversación aparentemente trivial sobre cómo había conseguido el trabajo, sobre sus primeras impresiones de la casa. Su voz era melosa, un veneno envuelto en terciopelo. Sofía, intimidada por su porte y su mirada penetrante, respondió con monosílabos manteniendo la cabeza gacha, concentrada en su trabajo para evitar el contacto visual. Pero Javier no se dejaba disuadir. Se apoyó en el marco de la ventana, invadiendo aún más su espacio, y bajó el tono hasta convertirlo en un susurro confidencial. Habló de Alejandro, de su dolor, de lo frágil que se había vuelto desde la tragedia. Lo pintó como un hombre necesitado de protección, un rey herido rodeado de oportunistas. Cada palabra era una sonda, una herramienta para medir la profundidad de su conexión con Alejandro, para descubrir si era una amenaza o simplemente una insignificante molestia que podía ser aplastada con facilidad. La humillación comenzó a arder bajo su piel, la sensación de ser analizada y juzgada. Entonces el golpe llegó, tan sutil como letal. «Es curioso que aparecieras justo ahora, en este momento tan delicado», dijo, su sonrisa sin abandonar nunca sus labios. «Y con tu hermano, tan enfermo. Mis condolencias». El aire se heló en los pulmones de Sofía. ¿Cómo sabía lo de Mateo? El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. Su fachada de amabilidad se resquebrajó por un instante, revelando el acero que había debajo. Ya no era una conversación, era un interrogatorio, una advertencia. El lujoso ático se transformó en una jaula de cristal, y ella era el pájaro atrapado dentro, observado por unos ojos que no conocían la piedad. La injusticia de la situación la ahogaba. Su amor por Mateo, la fuerza más pura de su vida, estaba siendo retorcido y presentado como el arma de una estafadora. Quería gritar, defenderse, pero las palabras murieron en su boca, estranguladas por el miedo y la impotencia. Javier, al ver su terror, cambió de táctica con la habilidad de un maestro manipulador. Adoptó un tono paternalista, casi compasivo. «Escúchame, muchacha», le dijo, apoyando una mano en su hombro, un gesto que se sintió como una marca de hierro al rojo vivo. «Alejandro es un buen hombre, pero está perdido. Su juicio está nublado por el dolor. No sabe lo que es mejor para él. A veces la gente con buenas intenciones puede causar el mayor de los daños. Te doy un consejo, por tu bien y por el suyo. Desaparece, vuelve a tu vida y olvida este lugar. No eres más que una complicación que él no necesita». Era una amenaza velada, una orden disfrazada de consejo. La estaba expulsando no con gritos, como Alejandro, sino con la fría y calculada crueldad de quien extirpa un tumor, asegurándose de que no quedara ni rastro de la infección. El escándalo de su propia existencia se sentía como una carga insoportable. Justo en ese momento, la puerta del ascensor privado se abrió y apareció Alejandro. Su rostro seguía siendo una máscara de dolor contenido, pero al ver a Javier con la mano sobre el hombro de Sofía, sus ojos se oscurecieron. La tensión en la habitación se volvió casi sólida. Javier retiró la mano al instante, su sonrisa afable volviendo a su sitio como si nunca se hubiera ido. «Cuñado, qué sorpresa»,
Solo estaba conociendo a tu nueva empleada. Me aseguraba de que todo estuviera en orden. Su mirada se cruzó con la de Sofía, un destello de advertencia que la dejó sin aliento. Alejandro no dijo nada. Pasó junto a ellos y se dirigió a su despacho, pero el silencio que dejó atrás era más elocuente que cualquier grito. Sofía se sintió como el epicentro de un terremoto inminente, una pieza insignificante que estaba a punto de desatar una guerra entre dos titanes. Más tarde, desde el pasillo, Sofía escuchó las voces apagadas que salían del despacho de Alejandro. La voz de Javier era tranquila, razonable, pero cada palabra era una gota de veneno. No seas ingenuo, Alejandro. Una chica de la nada, con un hermano convenientemente enfermo, aparece con un dibujo que se parece a los de Ana. Es demasiado perfecto. Esa gente es experta en oler la debilidad y el dinero. Te están utilizando. Están profanando la memoria de mi hermana y de mi sobrina por un puñado de billetes. Estaba usando su lazo familiar, su dolor compartido, como un arma para aislar a Alejandro, para sembrar la duda en el único y frágil brote de conexión que él había sentido en años. Sofía apoyó la frente contra la fría pared, las lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Estaba siendo acusada de un crimen monstruoso, y su única defensa era una verdad tan increíble que sonaba a la peor de las mentiras. La puerta del despacho se abrió de golpe y Javier salió. Al verla allí, llorando en silencio, una sonrisa de triunfo apenas perceptible se dibujó en sus labios. Pasó a su lado sin decir una palabra y se dirigió al ascensor. Sofía se quedó inmóvil, esperando la sentencia final de Alejandro, pero la puerta del despacho permaneció cerrada. El silencio era su respuesta, un silencio cargado de la duda que Javier había plantado con tanto esmero. Mientras el ascensor descendía, Javier sacó su teléfono y marcó un número. Su voz, ahora despojada de toda falsedad, era puro hielo. Quiero que investigues a esa chica, a Sofía. Encuéntrale algo, lo que sea. Un antiguo novio con antecedentes, una deuda, una mentira en su currículum. Y si no encuentras nada, créalo. Voy a enterrarla bajo tanto fango que mi cuñado sentirá náuseas solo al escuchar su nombre. La persecución había comenzado. El aire en el ático volvió a ser irrespirable, denso y cargado de una sospecha que se adhería a cada superficie pulida. Alejandro ya no la miraba, la observaba. Cada gesto suyo era sometido a un escrutinio frío y silencioso que la despojaba de cualquier dignidad. La pequeña llama de esperanza que había nacido en su pecho, aquella frágil posibilidad de un entendimiento mutuo, se extinguía lentamente, ahogada por una desconfianza que no lograba comprender. Caminaba sobre un campo de minas invisible, donde cada palabra amable que él le había dirigido en los últimos días se había convertido en un recuerdo doloroso, casi una burla. El silencio ya no era el de un hombre en duelo, sino el de un juez que ya ha dictado sentencia y solo espera el momento de la ejecución. Sofía sentía el peso de esa mirada en su nuca, una presión constante que le recordaba que su presencia allí pendía de un hilo, y que ese hilo estaba a punto de romperse por una razón que se le escapaba por completo. La injusticia era una niebla fría que comenzaba a envolverla. Javier eligió su momento con la precisión de un cirujano. Esperó a que Alejandro estuviera en su punto más bajo, una noche en la que el fantasma de Ana parecía danzar en cada rincón del ático. Se presentó en su despacho con un dossier encuadernado en piel, un objeto tan elegante como letal. Dentro, una colección de mentiras perfectamente orquestadas, extractos bancarios manipulados que mostraban pequeños pero constantes ingresos de fuentes anónimas en la cuenta de Sofía justo antes de empezar a trabajar para él. Un historial de búsqueda fabricado que sugería que había investigado a viudos millonarios en la zona. Testimonios falsos de supuestos excompañeros de trabajo que la describían como una persona calculadora y oportunista. Cada página era un clavo en el ataúd de la inocencia de Sofía. Alejandro lo leyó con manos temblorosas, una parte de él luchando desesperadamente por aferrarse a la vulnerabilidad que había visto en sus ojos, pero el veneno de la traición, administrado con tanta pericia por Javier, era más fuerte. La duda se convirtió en una certeza amarga y corrosiva,
La confrontación fue peor que el despido inicial. No hubo gritos esta vez, lo cual lo hizo infinitamente más cruel. Alejandro la esperó en el salón, con el dossier abierto sobre la mesa de centro, como un cuerpo preparado para una autopsia. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro helado, desprovisto de toda emoción. «Explícame esto, Sofía». No era una pregunta, era una orden. Ella miró los papeles, la cascada de mentiras impresas en blanco y negro, y el mundo se inclinó bajo sus pies. El shock le robó el aliento. La humillación le quemó la cara con un fuego invisible. ¿Cómo podía defenderse de algo tan monstruoso, tan meticulosamente construido para destruirla? Las palabras se negaban a formarse en su garganta, ahogadas por la impotencia. Cualquier negación sonaría a una mentira aún mayor. Vio en los ojos de Alejandro el reflejo de la mujer despreciable que Javier había creado, y supo en ese instante que lo había perdido todo. El silencio de él fue su condena. La crueldad de Javier no conocía límites. No contento con envenenar la mente de Alejandro, decidió atacar donde más le dolería a Sofía. Una llamada anónima a la administración de la prestigiosa clínica donde Mateo estaba recibiendo tratamiento sembró la alarma. La voz, distorsionada y llena de una falsa preocupación, sugirió que los fondos para el costoso tratamiento del niño provenían de la extorsión a un conocido empresario. La clínica, obligada a proteger su reputación, inició una investigación interna. Sofía fue citada a una reunión con un administrador de rostro severo y dos abogados, quienes la interrogaron con una frialdad protocolaria sobre la procedencia del dinero. La humillación fue absoluta. Estaba siendo tratada como una criminal en el mismo lugar que representaba su única esperanza. La amenaza velada era clara. Si el escándalo crecía, el tratamiento de Mateo sería suspendido. La desesperación la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire y sin defensas. El siguiente golpe fue público. Un pequeño pero influyente blog de cotilleos, conocido por sus fuentes anónimas en las altas esferas, publicó un artículo con un titular venenoso: «El magnate solitario y el ángel de la caridad», o «El buitre astuto». Aunque no se daban nombres, los detalles eran inconfundibles. El CEO tecnológico recluido por una tragedia familiar, la joven empleada con un hermano enfermo, el sospechoso y repentino interés del millonario. El artículo pintaba a Sofía como una estafadora maestra, una viuda negra en ciernes que usaba la enfermedad de su propio hermano como cebo para atrapar a hombres vulnerables y ricos. Sofía leyó las palabras en la pantalla de su teléfono mientras volvía a casa en el transporte público, sintiendo las miradas de los extraños sobre ella, como si pudieran leer sus pecados en su frente. El escándalo la había desnudado ante el mundo, convirtiendo su dolor privado en un espectáculo morboso para el consumo público. El fango de las mentiras se le pegaba a la piel, asfixiándola. Javier apareció en su modesto apartamento como un espectro de la desgracia. Su rostro mostraba una estudiada expresión de compasión, una máscara de falsa solidaridad que a Sofía le revolvió el estómago. «Lo siento mucho, de verdad», le dijo con voz suave, mientras sus ojos fríos recorrían la pobreza del lugar con desdén. «Intenté advertirte. Alejandro es un hombre roto, y ahora este escándalo está destruyendo lo poco que queda de él y de la reputación de su empresa». Colocó un sobre grueso sobre la pequeña mesa del comedor. «Es una compensación, generosa, suficiente para que tú y tu hermano podáis empezar de nuevo en otro lugar lejos de aquí. Desaparece, Sofía. Es lo mejor para todos». No era una sugerencia, era una orden. La estaba comprando, poniendo un precio a su silencio y a su exilio. La humillación final era ser borrada, su existencia reducida al contenido de un sobre, como si nunca hubiera sido más que un problema que el dinero podía solucionar. La derrota era un sabor amargo en su boca, una ceniza que cubría cada uno de sus pensamientos. Miró el sobre la mesa y luego a la puerta cerrada de la habitación donde Mateo dormía, ajeno al cataclismo que se había desatado a su alrededor. Se dio cuenta de la terrible verdad. Su presencia en la vida de Alejandro ya no era una fuente de posible sanación, sino un catalizador para el desastre.
se había convertido en una carga, una debilidad que enemigos como Javier explotaban sin piedad. Su amor por su hermano, la fuerza más pura y noble de su vida, se había convertido en un arma que otros usaban en su contra para herirla y para herir al único hombre que había mostrado una pizca de compasión por ellos. La única forma de proteger a Mateo, de detener el ataque, era ceder. La única manera de demostrar una inocencia que nadie creía era aceptar la apariencia de culpabilidad y desaparecer. Bajo el manto de la noche, mientras la ciudad dormía, Sofía tomó su decisión. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila gastada, junto con los medicamentos de Mateo y su inseparable caja de ceras. Sobre la mesa, dejó el sobre de Javier intacto. A su lado, escribió una breve nota para Alejandro en un trozo de papel arrancado de un cuaderno. No había defensas ni acusaciones, solo unas pocas palabras escritas con mano temblorosa. Gracias por su ayuda. Siento mucho los problemas que he causado. Con el corazón hecho añicos y las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, despertó a Mateo con cuidado y salieron del apartamento, dejando atrás la única vida que conocían. Mientras un autobús nocturno los llevaba lejos de la ciudad, hacia un futuro incierto y desolador, Alejandro encontraba la nota en el apartamento vacío. Su huida, para él, era la confesión final, la prueba irrefutable de su traición. Todo estaba perdido. Los meses que siguieron a la huida de Sofía fueron un descenso a un infierno aún más profundo y silencioso para Alejandro. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi suicida, acelerando los planes para el traslado de la sede a Singapur, un exilio autoimpuesto que prometía un nuevo comienzo, pero que solo se sentía como una tumba más elegante. Sin embargo, el recuerdo de Sofía y Mateo se negaba a ser enterrado. El ático, antes un mausoleo de su dolor pasado, se había convertido en el escenario de su vergüenza presente. Cada superficie pulida le devolvía el reflejo de sus ojos asustados. Cada rincón silencioso parecía susurrar el nombre del niño. La estrella sonriente, el origen de todo, se había convertido en un jeroglífico imposible, que su lógica no podía descifrar ni su culpa olvidar. El dossier de Javier le había dado una razón, pero su alma le gritaba que había condenado a la persona equivocada, y esa certeza lo estaba desintegrando desde dentro. Elena, la gobernanta, observaba la lenta implosión de su jefe con el corazón encogido. Había servido a la familia Balbuena durante décadas y conocía el dolor de Alejandro mejor que nadie, pero también había visto la verdad en la mirada aterrorizada de Sofía. Nunca creyó en las historias de Javier. Eran demasiado pulcras, demasiado convenientes. Un día, mientras ordenaba el desolado despacho de Alejandro, encontró la nota arrugada que Sofía había dejado. Estaba manchada, no por tinta, sino por la sal de una lágrima que había secado sobre el papel. En ese instante, tomó una decisión. No podía enfrentarse a Javier, pero podía plantar una semilla. Esa tarde le llevó un té a Alejandro y con una voz suave y nostálgica comentó lo diferente que se sentía la casa cuando la chica estaba allí. Mencionó, como al pasar, que una vez al pasar por el pasillo había escuchado la risa genuina de un niño, un sonido que no se oía en esa casa desde hacía 3 años. No la acusó, solo le devolvió un recuerdo de vida en medio de tanta muerte. Las palabras de Elena, aunque pronunciadas con delicadeza, golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. Intentó desecharlas como el sentimentalismo de una mujer mayor, pero la imagen que evocaron, la risa de un niño en su casa silenciosa, se le clavó en la mente. Esa noche no durmió. Deambuló por el ático, la duda corroyéndolo como un ácido. Volvió a sacar el dossier de Javier, pero esta vez lo leyó con otros ojos, no los de un hombre traicionado, sino los de un ciego acostumbrado a desmenuzar datos en busca de fallos. Y los encontró. Las transferencias bancarias eran demasiado redondas, los testimonios de los supuestos excompañeros de trabajo demasiado genéricos, el artículo del blog demasiado oportuno. Todo encajaba con una perfección teatral, una narrativa diseñada no para revelar una verdad, sino para construir una. La sospecha, antes un susurro, ahora era un grito ensordecedor en su cabeza,
¿Y si todo era una mentira? La primera pieza del castillo de naipes de Javier se derrumbó con una llamada telefónica inesperada. Era de la clínica privada donde Mateo había pasado unas horas en observación. Una enfermera, una mujer de mediana edad con una voz cálida y preocupada, le explicó que había estado de baja y que al volver se había enterado de la repentina marcha de Sofía. Le dijo que se sentía terriblemente mal, porque el pequeño Mateo le había dejado un dibujo para el señor triste que iba a ayudarle, y su hermana nunca había vuelto a recogerlo. Pero entonces la enfermera añadió el detalle que lo cambió todo. Le confió a Alejandro que Sofía le había hablado, entre lágrimas, de la extraña enfermedad cardíaca de Mateo, una condición genética hereditaria por parte de su madre, un mal tan raro que apenas existían especialistas. Aquella información, tan específica y dolorosa, no encajaba en el perfil de una estafadora. Era el lenguaje de la desesperación más auténtica. Armado con este nuevo y terrible conocimiento, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La palabra genético resonaba en su cráneo con la violencia de una campana de iglesia. Decidió tenderle una trampa a Javier. Durante una reunión sobre la logística del traslado a Singapur, se giró hacia su cuñado con una estudiada indiferencia y le preguntó: «Por cierto, nunca me quedó claro cuál era exactamente la enfermedad de ese niño. Quiero asegurarme de que no quede ningún cabo suelto legal que pueda salpicarnos». Javier, sorprendido por la pregunta, titubeó por una fracción de segundo. El pánico brilló en sus ojos antes de ser sofocado por su habitual máscara de control. «Ah, sí. Creo recordar que era algo común, una tetralogía de Fallot o algo así, de las que se operan». La mentira fue tan fluida como mortal. Para Alejandro, que ahora conocía la verdad, la ignorancia de Javier sobre el detalle crucial fue la prueba irrefutable de su engaño. Javier sintió el cambio en la atmósfera, la repentina frialdad en la mirada de Alejandro. El miedo, un animal que creía tener domesticado, comenzó a arañar desde su interior. Su control sobre Alejandro, construido con tanto esmero sobre los cimientos del dolor y la culpa, se estaba resquebrajando. Desesperado por recuperar el terreno perdido, cometió un error fatal. Forzó la jugada. Días después contactó a Alejandro con un tono de urgencia y falsa gravedad. Le dijo que sus investigadores privados habían localizado a Sofía en Monterrey. Según su historia, ya estaba operando de nuevo, acercándose a otro empresario viudo con la misma historia del hermano enfermo. Le envió por correo una fotografía borrosa, mal iluminada, de una mujer de espaldas que vagamente se parecía a Sofía, cerca de una opulenta villa. Era un intento burdo, una mentira tan torpe y evidente que en lugar de sellar la culpabilidad de Sofía, lo único que hizo fue exponer la desesperación de su propio autor. La fotografía fue el insulto final a su inteligencia, la pieza que hizo que todo el mosaico de mentiras de Javier se revelara en su monstruosa totalidad. Alejandro miró la imagen mal retocada en la pantalla de su tableta y sintió una oleada de náuseas. Ya no veía a una estafadora, sino el reflejo de la patética y cruel manipulación a la que había sido sometido. La duda se transformó en una certeza de hielo. Había sido un títere en manos de un hombre que había jugado con el recuerdo de su hija y la vida de otro niño inocente para mantenerlo débil, controlable y sumido en la oscuridad. La humillación que sintió no fue por haber sido engañado, sino por la injusticia atroz que él mismo había cometido. Había expulsado a Sofía, la había condenado al ostracismo y, lo que era peor, había abandonado a Mateo a su suerte. La desesperación lo inundó, una ola negra que amenazaba con ahogarlo, pero esta vez no era por su pérdida, sino por su terrible error. Impulsado por una furia redentora, una necesidad visceral de encontrar una verdad que lo absolviera o lo condenara para siempre, Alejandro corrió hacia la única habitación que se había prohibido a sí mismo durante 3 años, el cuarto de Ana. La puerta se abrió con un gemido de protesta, liberando un aire estancado cargado de recuerdos. Se lanzó sobre los armarios, abriendo cajas con una violencia desesperada sin saber qué buscaba, solo un ancla, una conexión, algo real en medio de tanta falsedad. Sus manos temblorosas encontraron un pequeño cofre de madera donde su esposa guardaba los tesoros de Ana.
Lo abrió de un tirón. Sobre un montón de dibujos de estrellas sonrientes y ropa de bebé, sus ojos se clavaron en una pulsera de hospital, la de su última revisión médica. La cogió, el plástico frío contra su piel ardiente, y entonces leyó, bajo el nombre de Ana Balbuena, un código médico y un diagnóstico en letras minúsculas y clínicas: miocardiopatía restrictiva congénita. La misma enfermedad imposible. El universo se detuvo. El aire en la sala de juntas de Balbuena Corp era tan gélido como el acero pulido de la mesa. Los miembros del consejo, espectros trajeados, observaban en silencio mientras Alejandro Balbuena sostenía el bolígrafo sobre los documentos que sellarían su exilio. El traslado a Singapur era una huida, una sentencia de muerte autoimpuesta para el hombre que un día fue. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero en su interior el alma se desangraba lentamente. Javier, sentado a su derecha, apenas podía contener una sonrisa de depredador satisfecho. Había ganado. Tenía el control total, el imperio a sus pies y a su cuñado reducido a una marioneta rota, lista para ser descartada en otro continente. El silencio era denso, pesado, el preludio de un final que todos aceptaban como inevitable. Solo un trazo de tinta separaba a Alejandro de desaparecer para siempre, de enterrar su pasado y su futuro bajo una montaña de trabajo sin sentido en un país extraño. La puerta se abrió con un sigilo que rompió la tensión como el filo de un cuchillo. Elena, la gobernanta, entró en la sala, una figura anacrónica de dignidad y calidez en aquel mausoleo de poder corporativo. Ignoró las miradas de sorpresa y desaprobación de los directivos y caminó con paso firme hasta Alejandro. En sus manos extendidas sostenía una sencilla caja de madera, infantil, decorada con soles y nubes torpemente pintados. «Señor Balbuena, perdóneme por la interrupción, pero creí que debía tener esto antes de firmar nada». Su voz, aunque suave, resonó en el silencio con la fuerza de una verdad inquebrantable. Javier la fulminó con la mirada, su irritación apenas disimulada. «Elena, esto no es ni el momento ni el lugar». Pero Alejandro, movido por un impulso que no comprendía, tomó la caja. Su peso, tan ligero y a la vez tan insoportable, pareció anclarlo de nuevo a una realidad que había intentado abandonar. Con dedos que temblaban ligeramente, levantó la tapa. Un olor a papel viejo y a infancia olvidada ascendió, un fantasma de un tiempo más feliz que lo golpeó directamente en el pecho. Dentro, un pequeño ejército de estrellas sonrientes dibujadas con ceras de colores lo miraba desde hojas de papel amarillentas. Eran los tesoros de Ana, los fragmentos de un alma pura que él había mantenido bajo llave, demasiado aterrorizado para enfrentarse a ellos. Revolvió los dibujos con una delicadeza reverencial, cada trazo torcido una puñalada en su memoria. El dolor era tan agudo, tan fresco, que casi se ahogó. Por un instante, el ejecutivo implacable desapareció, dejando solo a un padre devastado, perdido en las ruinas de su propio corazón. Los miembros del consejo desviaron la mirada, incómodos ante aquella exhibición de una vulnerabilidad que no encajaba en su mundo de cifras y proyecciones. Sus dedos, casi por voluntad propia, rozaron algo, frío y duro en el fondo de la caja. Lo sacó a la luz. Era una pulsera de hospital, el plástico descolorido por el tiempo. El nombre, Ana Balbuena, impreso en letras mayúsculas, le robó el aliento. Pero no fue eso lo que detuvo su mundo. Fue la línea de texto que había debajo, un código médico seguido de dos palabras que nunca había tenido el valor de leer, de entender: miocardiopatía restrictiva congénita. Un rayo helado le atravesó desde la nuca hasta la base de la columna. La misma enfermedad, la misma condición genética imposiblemente rara que la enfermera le había dicho que padecía Mateo. El universo se contrajo hasta convertirse en esas dos palabras. No era una coincidencia, no era una estafa, era un eco, un espejo monstruoso de su propia tragedia. El shock fue tan brutal que el aire se solidificó en sus pulmones. Sofía. La verdad imposible lo golpeó con la fuerza de un tren. El sonido de la silla de Alejandro, al ser empujada hacia atrás con violencia, resonó como un disparo. Sapint puso en pie de un solo movimiento,
derribando la pila de documentos sobre la mesa. Todos los ojos se clavaron en él. Su rostro ya no era el de un hombre derrotado. Se había transformado en una máscara de furia glacial y una claridad aterradora. Sostuvo la pulsera en el aire, sus nudillos blancos por la presión. «¿Qué es esto, Javier?», preguntó, su voz un susurro que cortaba el aire como un bisturí. Javier palideció, una reacción casi imperceptible para cualquiera, excepto para el hombre que ahora lo miraba como si pudiera ver directamente a través de su piel, hasta la podredumbre de su alma. «Alejandro, no sé de qué hablas. Estás alterado, el dolor te está confundiendo. Vamos, firma los papeles y acabemos con esto». Su intento de sonar razonable fue patético, una tela de araña enfrentada a un huracán. «La enfermedad, Javier», insistió Alejandro, dando un paso hacia él, su presencia imponente llenando la sala. «La enfermedad de Ana es la misma que la del hermano de Sofía. ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Cómo es posible que me presentaras un informe lleno de mentiras sobre ella sin mencionar el único detalle que importaba?» Javier intentó reír, un sonido hueco y nervioso. «Por favor, Alejandro, es una casualidad trágica nada más. Esa chica te manipuló, se aprovechó de tu dolor». Pero sus ojos, por primera vez, no pudieron sostener la mirada de Alejandro. El pánico comenzaba a aflorar. La máscara de porcelana de su control se agrietaba visiblemente bajo la presión de una verdad que emergía con una fuerza imparable. La sala de juntas se había convertido en un tribunal, y todos los presentes eran ahora testigos de un juicio que llevaba 3 años gestándose en la oscuridad. «Tú lo sabías», gritó Alejandro, el sonido de su voz rota por el dolor y la rabia, haciendo que todos se encogieran en sus asientos. «Tú sabías lo de Ana, y por eso tenías que destruir a Sofía, porque ella era la prueba viviente de que yo podía volver a sentir algo. La hundiste para mantenerme hundido a mí». La acusación tan directa y brutal fue el golpe final. Javier se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de arrepentimiento, sino de puro terror y autocompasión. «No lo entiendes», sollozó, su cuerpo temblando incontrolablemente. Yo conducía el coche aquella noche. Había bebido, Alejandro, solo un poco. Fue un accidente. Te juro que fue un accidente». La confesión cayó en la sala con el peso de una bomba atómica. Gritos ahogados, jadeos de incredulidad. El escándalo explotó. Una onda expansiva de horror que dejó a todos paralizados. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Javier estaba de rodillas, sollozando, un hombre despojado de toda su arrogancia, reducido a la patética verdad de su crimen. Los miembros del consejo lo miraban con una mezcla de horror y desprecio, como si fuera una criatura extraña y venenosa. Alejandro, sin embargo, permaneció de pie, inmóvil. El dolor no había desaparecido. De hecho, era más profundo que nunca, pero se había transmutado. La culpa que lo había carcomido durante 3 años se había desprendido de él, dejando en su lugar una claridad glacial y terrible. Su tragedia no había sido un capricho del destino, sino el resultado de una traición inimaginable. Su sufrimiento no había sido en vano, había sido el arma de su carcelero, y en ese instante de revelación catártica, su propósito se volvió tan afilado y claro como el cristal. Ignorando los sollozos de Javier, Alejandro se dirigió a su asistente con una voz desprovista de toda emoción, la voz de un rey que retoma su trono. «Cancele el traslado a Singapur, cancele todos mis compromisos, y llame a seguridad». Sus ojos se clavaron en la figura temblorosa de su cuñado en el suelo. Javier levantó la vista, sus ojos suplicantes. «Alejandro, por favor, hermano», pero la palabra murió en sus labios al ver la expresión de su cuñado. No había odio, ni siquiera ira, solo un vacío infinito. «Seguridad», repitió Alejandro con calma. «Sáquenlo de aquí, y asegúrense de que nunca más vuelva a poner un pie en esta empresa ni en mi vida». Mientras 2 guardias corpulentos levantaban a un Javier que gritaba y se resistía, despojándolo de su última pizca de dignidad ante todos, Alejandro ya no lo veía. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, más allá de los ventanales. Su mente tenía una sola misión, una sola urgencia que ardía con la fuerza de un sol: encontrar a Sofía, salvar a Mateo.
La búsqueda fue una tormenta de recursos y desesperación, una carrera contra el reloj de un corazón que se debilitaba. Alejandro movilizó su imperio no con la frialdad de un CEO, sino con la urgencia febril de un hombre que busca su única oportunidad de redención. Los encontró en una pequeña ciudad costera, en un apartamento alquilado que olía a sal y a pobreza. La puerta se abrió y allí estaba ella, más delgada, con la misma dignidad rota en sus ojos, pero ahora endurecida por la supervivencia. Detrás de ella, Mateo dibujaba en el suelo, su piel con un tinte azulado que heló la sangre de Alejandro. No hubo disculpas grandilocuentes ni promesas vacías. Solo le entregó la pulsera de hospital de Ana, un trozo de plástico que contenía el universo de su verdad compartida. Las lágrimas de Sofía no fueron de perdón, sino de un reconocimiento mutuo, el entendimiento silencioso de dos almas que habían sido destrozadas por la misma tragedia invisible y la misma traición humana. En ese instante, la distancia entre el ático de Polanco y aquel suelo, desgastado, desapareció para siempre. El viaje hacia la sanación no se pagó con transferencias bancarias, sino con noches en vela en los pasillos estériles de la mejor clínica de Zúrich. Alejandro se despojó de su armadura de trajes a medida y se vistió con la humilde ropa de un familiar preocupado. Se convirtió en el guardián de su frágil esperanza, el que traía café de madrugada a una Sofía consumida por el miedo, el que aprendió los nombres de las enfermeras y el que le leía a Mateo historias de galaxias lejanas mientras los monitores marcaban el ritmo precario de su vida. Durante las largas semanas de espera por un trasplante compatible, construyeron un nuevo lenguaje, uno hecho de miradas de complicidad, de silencios compartidos y de la presión de una mano sobre un hombro en los momentos de pánico. No era amor romántico, era algo más profundo y primario, el nacimiento de una familia forjada en el fuego de la desesperación, un vínculo inquebrantable entre tres supervivientes que aprendían a respirar de nuevo juntos. El milagro llegó con la llamada de un coordinador de trasplantes al amanecer, una voz anónima que les devolvía el futuro. La operación fue una eternidad suspendida en el tiempo, pero cuando el cirujano salió del quirófano con el pulgar en alto, el universo entero pareció exhalar con ellos. La recuperación de Mateo fue lenta pero firme. Cada nuevo latido de su corazón reparado era una celebración. El cuarto del hospital se transformó en su primer hogar. Alejandro, el hombre que solo sabía dar órdenes, aprendió a montar complejos sets de construcción. Sofía, que solo había conocido la lucha, redescubrió su sonrisa al ver a su hermano perseguir a Alejandro por los pasillos en una silla de ruedas. La sombra de Ana no se desvaneció, sino que se transformó en una luz cálida, la estrella guía que los había unido en la oscuridad. Alejandro ya no sentía que traicionaba su memoria, sino que la honraba, construyendo sobre las ruinas de su dolor un nuevo santuario de vida y risas. Mientras la vida florecía en Zúrich, la justicia seguía su curso implacable en México. Javier fue condenado, su nombre borrado de la historia de Balbuena Corp., su traición convertida en una nota a pie de página en los anales de la empresa. Pero la verdadera transformación no fue legal, sino espiritual. Alejandro regresó no como el rey solitario de un imperio tecnológico, sino como el custodio de un propósito mayor. Anunció la creación de la Fundación Ana Balbuena, desviando una parte sustancial de su fortuna para financiar la investigación y el tratamiento de cardiopatías infantiles raras. Ofreció a Sofía, no un puesto de trabajo, sino una sociedad en esa misión. Ella, cuya vida había sido definida por la impotencia, encontró su voz y su poder al frente de la fundación, convirtiendo su experiencia personal en un faro de esperanza para miles de familias. La riqueza que una vez fue un símbolo de aislamiento se convirtió en un instrumento de sanación a escala global. 5 años después, el ático de Polanco era irreconocible. El silencio sepulcral había sido reemplazado por el eco de la música, las discusiones sobre los deberes y el sonido de un balón rebotando suavemente contra una pared. En la puerta de la nevera, junto a fotos de viajes y calendarios escolares, colgaba un dibujo enmarcado, una estrella amarilla con una sonrisa torcida, firmado con la letra segura de un adolescente sano.
Alejandro, Sofía y un Mateo vibrante y lleno de vida jugaban a las cartas en el salón, sus risas llenando cada rincón de la casa que una vez fue un mausoleo. Alejandro miró a la mujer que le había enseñado a sentir de nuevo y al niño que le había devuelto el futuro, y comprendió que el dolor no había sido el final de su historia, sino el brutal y necesario prólogo de su verdadera vida. Nadie imaginó que aquella humilde niñera cambiaría sus vidas para siempre. Si la historia de esta estrella rota que volvió a brillar te ha conmovido el alma, déjanos un corazón para sentir tu apoyo. ¿Crees que la empatía es la fuerza más poderosa para sanar las heridas del pasado? Dale a like si piensas que las segundas oportunidades pueden construir los destinos más inesperados y hermosos. Suscríbete a Susurros del Destino para descubrir más relatos que te devolverán la fe en la humanidad. Y no te vayas sin comentar. La familia no siempre es de sangre, sino de almas que deciden cuidarse.